Antes de que el mundo la llamara monstruo, Medusa fue una joven de belleza deslumbrante. En los cantos antiguos, escritos por Hesiodo hacia el siglo VIII a.C., se la menciona como una de las 3 hijas de Forcis y Ceto, divinidades marinas del mundo primordial. Sus hermanas, Esteno y Euríale, eran inmortales. Pero Medusa no. Medusa era mortal. Y eso la hacía distinta, vulnerable, humana. Vivía en Micenas, en los templos consagrados a Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. Era sacerdotisa. Su vida estaba dedicada al culto, al silencio, a la pureza. No conocía el deseo, ni la vanidad. Pero su belleza era tal que ni los dioses podían ignorarla. Su cabello, dorado como el trigo en verano. Su mirada, clara como el mar en calma. Su presencia, serena y poderosa. En ese tiempo, los templos eran sagrados. No solo por sus muros, sino por lo que representaban. Atenea exigía devoción absoluta. Y Medusa cumplía. Día tras día, ofrecía plegarias, cuidaba el altar, tejía en silencio. Era respetada por las otras mujeres, admirada por los hombres. Pero esa admiración, en el mundo antiguo, podía volverse castigo. Poseidón, dios del mar, la vio, y la deseó. No pidió permiso. No esperó señales. En un acto que los poetas del siglo VII a.C. describen como violento y profano, Poseidón tomó a Medusa dentro del templo de Atenea. No fue amor, fue dominio. Y el templo, lugar de pureza, quedó mancillado. Atenea, al enterarse, no castigó al agresor, castigó a la víctima. En los mitos más antiguos, la lógica divina no seguía la justicia humana. La diosa, furiosa por la profanación de su santuario, transformó a Medusa. No con palabras, con poder. Su cabello se convirtió en serpientes vivas, retorcidas, silbantes. Su mirada adquirió el poder de petrificar. Su rostro, antes armonioso, se volvió temido. Sus manos, de bronce. Su piel, cubierta de escamas. Ya no era doncella. Era gorgona. La transformación fue total. Física, espiritual, simbólica. Medusa fue expulsada del mundo humano. Se refugió en la llanura de Sistene, más allá del mar, donde el sol no llegaba. Allí vivió con sus hermanas, entre rocas y sombras, lejos de los hombres, lejos de los dioses. En los siglos V y VI a.C., los artesanos comenzaron a representar su rostro en cerámicas, escudos y templos. No como homenaje, sino como advertencia. El gorgóneo, la imagen de Medusa, se convirtió en símbolo apotropaico, alejar el mal con lo temido. Su belleza maldita se volvió protección. Su tragedia, utilidad. Medusa, la doncella antes del monstruo, fue víctima de los dioses, del deseo, del poder. Su historia, en su época, fue más que mito. Fue advertencia. En los templos, su imagen recordaba que incluso lo sagrado puede ser profanado, que incluso la belleza puede ser castigada, que incluso las diosas pueden fallar. Antes de que Perseo enfrentara a Medusa, tuvo que cruzar un umbral más antiguo, más oscuro. En los cantos de Hesiodo, escritos hacia el siglo VIII a.C., se hablaba de 3 hermanas que no eran del todo humanas. Las llamaban las Grayas, Penfredo, Enio y Dino, hijas de Forcis y Ceto, divinidades marinas de la primera generación. Desde su nacimiento, eran ancianas, canosas, arrugadas, con mejillas bellas pero ojos gastados por el tiempo. No envejecían, ya habían nacido viejas. Vivían en un lugar remoto, más allá del mar estruendoso, donde no llegaban ni los rayos del sol ni la luz de la luna. Allí, en las llanuras de Sistene, custodiaban el camino hacia las Gorgonas.
Eran conocidas también como las fórcides, por su linaje marino. Y aunque su papel en los mitos era breve, su presencia era decisiva. Las grallas compartían un solo ojo y un solo diente. No por pobreza, sino por destino. Se lo pasaban entre ellas, una a una, para ver y hablar. Esa dependencia las hacía vulnerables, pero también misteriosas. En la tragedia de Prometeo encadenado, escrita por Esquilo hacia el año 460 a.C., se las describe como doncellas con figura de cisne, que habitan cerca de las gorgonas y nunca ven la luz del día. Eran guardianas de secretos, oráculos vivientes, conocedoras de lo que los hombres no debían saber. Cuando Perseo recibió la misión de decapitar a Medusa, sabía que no podía hacerlo solo. Hermes y Atenea le revelaron que las grallas conocían el camino hacia las ninfas que custodiaban los tesoros divinos, las sandalias aladas, el zurrón mágico llamado Quibisis y el casco de invisibilidad de Hades. Sin esos objetos, enfrentar a Medusa era imposible. Perseo viajó hasta el lugar donde vivían las grallas. Las encontró en su rutina eterna, pasándose el ojo y el diente, murmurando palabras antiguas. Esperó el momento justo, y cuando una de ellas soltó el ojo, lo arrebató. Las hermanas, ciegas y desesperadas, exigieron que se lo devolviera. Pero Perseo, firme, les ofreció un trato, les devolvería el ojo si le revelaban el paradero de las ninfas. Algunas versiones del mito, recogidas en la biblioteca mitológica atribuida a Apolodoro siglo II a.C., pero basada en tradiciones anteriores, afirman que las grallas también conocían el modo exacto de matar a Medusa, que su sabiduría era más profunda que la de los dioses, que su oráculo, transmitido en susurros, era la clave para sobrevivir a la mirada petrificante. En los siglos V y VI a.C., los poetas y dramaturgos las mencionaban con respeto, no por su poder físico, sino por su conocimiento. Eran figuras que representaban el paso del tiempo, la fragilidad de la visión, la dependencia mutua. Y en ese mundo antiguo, donde los mitos eran más que historias, las grallas eran advertencia. Todo héroe necesita sabiduría antes que fuerza. En el mundo antiguo, los héroes no nacían por azar. Perseo, hijo de Zeus y Dánae, fue concebido bajo una profecía. Acrisio, rey de Argos, había consultado al oráculo de Delfos, y éste le anunció que moriría a manos de su nieto. Temiendo el destino, encerró a su hija en una cámara de bronce. Pero Zeus, convertido en lluvia de oro, atravesó el encierro y engendró a Perseo. Así comenzó la historia del héroe que, siglos después, sería recordado por una sola hazaña, cortar la cabeza de Medusa. Perseo creció en la isla de Sérifos, bajo el cuidado de Dictis, hermano del rey Polidectes. Cuando este último intentó forzar a Dánae a casarse con él, Perseo se convirtió en obstáculo. Polidectes, astuto, fingió organizar una boda con la princesa Hipodamía y pidió regalos a todos los habitantes. Perseo, sin riquezas, prometió traer la cabeza de Medusa. El rey aceptó, esperando que el joven muriera en el intento. Hermes le entregó una hoz curva de acero, afilada como el juicio divino. Atenea le ofreció un escudo bruñido, espejo perfecto. Con él, Perseo podría mirar sin mirar, porque enfrentarse a Medusa directamente era muerte segura. También recibió sandalias aladas, una bolsa mágica para guardar la cabeza, y el casco de Hades, que lo volvía invisible. Estos objetos, según los relatos del siglo VI a.C., fueron entregados por las ninfas, guardianas de los secretos del mundo. Antes de encontrar a Medusa, Perseo tuvo que localizar a las grallas, 3 ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente. Les arrebató el ojo y, a cambio de devolverlo, exigió saber dónde vivían las gorgonas. Las grallas, temerosas, revelaron el camino. Así, Perseo cruzó tierras desconocidas, hasta llegar al lugar donde el sol no brillaba y el aire parecía detenido.
Allí estaban las 3 hermanas. Dormían. Era el único momento en que Medusa no podía defenderse. Perseo, guiado por el reflejo del escudo, se acercó sin mirar. Las serpientes de su cabeza se movían, incluso en sueños. El héroe levantó la hoz, y en un solo movimiento, cortó la cabeza. No hubo grito. Solo silencio. Y de la sangre que brotó del cuello nacieron 2 seres, Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, el guerrero dorado. Ambos hijos de Poseidón, concebidos en el templo profanado siglos atrás. Las hermanas despertaron. Esteno y Euría le gritaron, volaron, buscaron al asesino. Pero Perseo, invisible gracias al casco de Hades, escapó. Guardó la cabeza en la bolsa mágica. No por respeto, sino por necesidad. Porque incluso muerta, Medusa seguía teniendo poder. En los relatos del siglo V a.C., se decía que la sangre de Medusa tenía 2 naturalezas. La que brotaba del lado izquierdo era veneno mortal. La del lado derecho, medicina que devolvía la vida. Atenea recogió ambas y las entregó a Asclepio, dios de la medicina. Así, la muerte de Medusa no fue solo tragedia. Fue transformación. Antes de que fuera monstruo, Medusa fue mujer. Y no cualquier mujer. En los cantos antiguos, se decía que era tan hermosa que incluso los dioses se detenían a mirarla. Su cabello brillaba como oro líquido, su rostro tenía la armonía que los escultores del siglo VIII a.C. apenas empezaban a imaginar. Pero esa belleza, en el mundo antiguo, no era bendición. Era peligro. Medusa vivía en el templo de Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. Era sacerdotisa, consagrada al celibato, al orden, a la pureza. En Micenas, donde se alzaban los templos de piedra y se ofrecían sacrificios a los dioses, Medusa cumplía su deber. No buscaba admiración, pero la recibía. Y eso, para Atenea, era una ofensa. Según los relatos más antiguos, fue Poseidón quien la vio. El dios del mar, de los caballos y de los terremotos. En el año 750 a.C., cuando los mitos empezaban a tomar forma escrita en los versos de Hesiodo, ya se hablaba de ese encuentro. Poseidón deseó a Medusa. Y la tomó. No en un campo abierto, no en una playa, sino en el mismo templo de Atenea. Un acto que los griegos consideraban profanación. La diosa, al enterarse, no castigó al agresor. Castigó a Medusa. En el mundo de los dioses, la lógica era distinta. Atenea, ofendida por la violación de su santuario, transformó a Medusa en una criatura monstruosa. Le dio cabellos de serpientes vivas, ojos que convertían en piedra a quien los mirara, y un rostro que ya no inspiraba deseo, sino terror. No fue una transformación simbólica. Fue literal. En los vasos pintados del siglo VI a.C., los artesanos representaban a Medusa con alas, colmillos, lengua afuera y mirada penetrante. Era una figura que se alejaba de la belleza humana. Era un ser cónico, vinculado a las profundidades de la tierra y del alma. Medusa no estaba sola. Tenía 2 hermanas, Esteno y Euríale. Las 3 eran hijas de Forcis y Ceto, divinidades marinas del mundo arcaico. Pero solo Medusa era mortal. Esa diferencia la hacía vulnerable. Y también única. En los textos de Esquilo, hacia el año 470 a.C., se menciona a las gorgonas como habitantes de la llanura de Sistene, un lugar lejano, espantoso, donde el sol no llegaba. Allí vivían, alejadas del mundo humano, temidas por todos. No eran solo monstruos. Eran guardianas de un límite, entre lo divino y lo humano, entre lo visible y lo invisible. La maldición de Medusa no fue solo castigo, fue aislamiento. Nadie podía acercarse a ella sin quedar petrificado. Su mirada era sentencia.
Su rostro condena. Y así, en ese rincón del mundo, vivió hasta que llegó Perseo. Los poetas del siglo VII a.C. cantaban su nombre con respeto, no por lo que era, sino por lo que representaba. En los rituales, se invocaba su imagen para alejar el mal. En los templos, se esculpía su rostro en los frontones como advertencia, porque en el mundo antiguo, lo temido también protegía. Medusa, la maldita por su belleza, se convirtió en figura central del imaginario griego. No como víctima, no como heroína, sino como frontera. Entre lo humano y lo divino. Entre lo deseado y lo prohibido. No fue solo una muerte. Lo que pasó con Medusa después de que Perseo le cortó la cabeza fue algo que los antiguos nunca dejaron de contar. Porque esa cabeza, aún separada del cuerpo, siguió teniendo poder. Y no cualquier poder, el de convertir en piedra a quien la mirara. En el mundo griego del siglo V a.C., eso no era solo mito. Era símbolo. Era protección. Era advertencia. Después de su victoria, Perseo guardó la cabeza en una bolsa mágica, regalo de las ninfas. No era por respeto, sino por precaución. La cabeza seguía viva, en cierto modo. Su mirada conservaba el poder de petrificar. Y Perseo, que había sido guiado por Atenea y Hermes, sabía cómo usarla. Al regresar a Sérifos, la isla donde vivía su madre Dánae, Perseo encontró al rey Polidectes abusando de su poder. Este hombre había intentado obligar a Dánae a casarse con él, y había enviado a Perseo a una misión imposible, esperando que muriera. Pero el joven héroe, sin decir palabra, sacó la cabeza de Medusa. Y en un instante, Polidectes y sus cortesanos quedaron convertidos en piedra. Así, la cabeza de Medusa se convirtió en instrumento de justicia. Pero lo más importante vino después. Perseo entregó la cabeza a Atenea, la diosa que lo había guiado desde el inicio. Y Atenea, en vez de destruirla, la colocó en el centro de su égida, su escudo sagrado. Desde entonces, el rostro de Medusa se convirtió en símbolo de protección divina. No como homenaje, sino como advertencia. Quien se atreviera a enfrentar a Atenea, vería la mirada de la gorgona y quedaría petrificado. En el siglo V a.C., este símbolo el gorgóneo empezó a aparecer en templos, escudos, armaduras, monedas y estatuas. Los griegos lo usaban como amuleto apotropaico, es decir, para alejar el mal. Se colocaba en las puertas de las casas, en los frontones de los templos, en las tumbas. Era una forma de decir, aquí no entres con malas intenciones. Incluso en las monedas de ciudades como Corinto y Atenas, se acuñó el rostro de Medusa, no como homenaje a su historia, sino como emblema de poder. En el siglo V a.C., el escultor Fidias incluyó el gorgoneion en la estatua de Atenea Partenos, que se alzaba en el Partenón. Era una figura colosal, de más de 12 metros, hecha de oro y marfil. Y en su escudo, ahí estaba Medusa, vigilando. Así que sí, aunque Medusa murió, su imagen se multiplicó. En templos, en armas, en rituales. Su cabeza fue usada por dioses, por héroes, por pueblos enteros. Y su legado, en esa época, fue el de una fuerza que no podía ser ignorada. Porque en el mundo antiguo, lo sagrado y lo temido caminaban juntos. Después de que Perseo cortó la cabeza de Medusa según las fuentes, esto ocurrió en algún punto entre los siglos V y VIII a.C., dependiendo de la versión del mito, el héroe la llevó consigo como arma. No era cualquier cabeza. Era una reliquia viva. Aún muerta, su mirada convertía en piedra a quien la viera. Y Perseo, que había recibido ayuda divina, supo usarla con astucia. Primero, regresó a Sérifos, la isla donde vivía su madre Dánae. El rey Polidectes, que había intentado forzarla a casarse, se burló de Perseo por aceptar el reto de traer la cabeza de Medusa.
Pero el joven héroe, sin decir palabra, sacó la cabeza de la bolsa mágica. Y en un instante, el rey y sus cortesanos quedaron convertidos en estatuas de piedra. Justicia divina, rápida y silenciosa. En el siglo V a.C., el gorgóneo, así se le llamaba a la imagen frontal de la cabeza de Medusa, empezó a aparecer en templos, escudos, armaduras, monedas y estatuas. Los griegos lo usaban como amuleto apotropaico, es decir, para alejar el mal. Se colocaba en las puertas de las casas, en los frontones de los templos, en las tumbas. Era una forma de decir, aquí no entres con malas intenciones. Pero no todos la veían igual. En algunas versiones del mito, como la que recoge Hesiodo en su Teogonía siglo VIII a.C., Medusa es simplemente una de las 3 gorgonas, único mortal. En otras, como la de Ovidio en sus Metamorfosis siglo I a.C., aunque ya fuera de la época clásica griega, se cuenta que fue víctima de Poseidón y castigada por Atenea. Pero en el siglo V a.C., la versión dominante era la de la criatura monstruosa, vencida por el héroe, y convertida en símbolo de poder divino. Así que sí, aunque Medusa murió, su imagen se multiplicó. En templos, en armas, en rituales. Su cabeza fue usada por dioses, por héroes, por pueblos enteros. Y su legado, en esa época, fue el de una fuerza que no podía ser ignorada. Porque en el mundo antiguo, lo sagrado y lo temido caminaban juntos.